de entrar en sí, a compartir, vamos a entregar este tiempo delante de nuestro Abba. Vamos a orar. Les invito para que así como están allí sentados, los que están en casa también, podamos darle gracias a nuestro Elohim por este tiempo tan especial de exaltación a su nombre. Padre, queremos bendecirle, queremos darle gloria, honra y honor a usted, papá, por la oportunidad que nos da de reunirnos en este lugar, a exaltarle, a bendecirle, a glorificar su nombre, Kadosh, por permitirnos adentrarnos en esta, la bendita Torá. Hoy ruego, papá, en el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua, que sea usted, a través de mi vida, si le place, dando a conocer todo aquello que en este libro está escrito. Soy una herramienta, un instrumento dispuesto para usted en sus manos. Por eso le pido, papá, que sea usted obrando según su voluntad en medio de nosotros. Que sea usted obrando en medio de mis hermanos y de mi persona y de los que están conectados a esta hora, papá, a través de la plataforma de Zoom, obrando de tal manera que podamos entender lo que usted quiere dar a conocer desde la antigüedad hasta este tiempo, a través de todos estos relatos, papá, escritos por los apóstoles, papá, las vivencias, todos los acontecimientos que tuvieron lugar en esa época, plasmados en este libro, papá. Padre, en el nombre de Yeshua, hoy ruego que sea usted ayudándonos en todo momento, no solamente a entender, Padre, sino a que cuando nosotros entendamos, estemos dispuestos a poner por obra todo lo que usted le place revelarnos a través de estos escritos. Gracias, eterno Rey. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, amados, como aparece en pantalla, como aparece en el tablero, la pizarra, de pronto los que están conectados no logran, no sé si logran de pronto mirar el escrito. Lo que aparece escrito allí es: solo deben guardar 4 mandamientos los gentiles creyentes en Yeshua. Y decía que en el inicio del estudio pasado hablábamos acerca de esto, hablábamos del versículo, del capítulo 15, versículos 13, 14, 15 y 18, acerca de lo que sucedió, acerca de cómo fue profetizado también por el profeta Amós, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, donde básicamente el profeta Amós, y voy a hacer un recuento así como quien dice rapidito, acerca de esto mismo, donde básicamente el profeta Amós, en el capítulo 9, versículo 11, habla de 3 asuntos bien importantes, que son la reedificación del templo, la invocación del nombre de nuestro Elohim, de Yud Hei Bat Hei, y la restauración de Israel en los últimos tiempos. Jacobo, y hablábamos de quién era este Jacobo, y era el hermano de Yeshua, de nuestro Mesías, porque resulta ser que aparece en la historia del capítulo número 15 de Hechos, aparecen 2 Jacobos, o 2 Jacob, y entrábamos de pronto en la definición de quién eran ellos, porque ciertamente luego en el capítulo 15, más adelante, se habla de la muerte de un Jacobo, y era necesario identificar quién era ese Jacobo que había sido muerto y quién era el que había quedado vivo. Por lo tanto, nos dimos cuenta o llegamos a la conclusión por la Escritura que el Jacobo que había quedado vivo y que se levantó a hablar una vez que el apóstol Pedro dio testimonio de cómo él había llegado a los gentiles, este Jacobo era el hermano de Yeshua, de nuestro Mesías, hijo de Miriam. Vemos entonces que Jacobo, cuando escuchó hablar a Pedro, cuando escuchó dar el testimonio de cómo había sucedido en casa de Cornelio, ya todos conocemos esa historia y por eso les pedí que leyeran el capítulo 10 de Hechos, porque allí es donde se plasma, donde se desarrolla toda la historia acerca de cómo sucedieron las cosas en casa de Cornelio. Cuando Pedro se levanta a hablar, automáticamente Jacobo hace memoria de la profecía que aparece en Isaías 56.
Una profecía que tuvimos bien a leerla. Usted dentro de sus apuntes puede anotar acerca de la profecía de Isaías 56 y se va a dar cuenta al momento de que la lea. Entonces, veíamos también de manera atenta que la profecía que aparece en Isaías 56, versículos del 3 al 8, hace una conexión bien interesante con la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 11. Y es para tomar nota. Entonces, encaja la profecía de Isaías, de Amós, capítulo 9, versículo 11, con la profecía de Isaías 56, versículo del 3 al 8. Cornelio, que era un temeroso del Eterno, ya metiéndonos en lo que es el desarrollo de los textos que daba de Hechos, quería abrazar el pacto. Cornelio quería tomar de esa profecía que se había dado en Isaías 56. Quería abrazar este pacto, y es así como en el capítulo 10 de Hechos, del 1 al 6, se habla de Cornelio, se dan las características de este hombre, temeroso de Dios, ayudaba al pueblo judío en ese momento, a los hebreos, a los israelitas, como aparece en Hechos 10, 22. También aparece en el mismo Hechos 10, versículo 34 y versículo 35. Es un pequeño resumen o recuento de lo que fue la semana pasada. Los dos últimos versículos, que son el 34 y el 35 de Hechos 10, confirman que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y voy a hacer énfasis en esto de temeroso porque tiene una connotación bien interesante. Temeroso de Dios. El término temeroso de Dios tiene una connotación bien importante, bien interesante aquí, porque es una expresión o un término que tiene una connotación más profunda de lo que muchas veces pensamos. Se piensa quizás de manera vaga que temeroso de Dios es aquel que, bueno, que quiere hacer las cosas que Dios le agrada. Quizás no está lejos de la realidad, pero ciertamente en el primer siglo, esta expresión o esta frase era mucho más profunda, tenía una connotación diferente a la que nosotros hoy tenemos acerca de ser temeroso de Dios. Y mirábamos que en el primer siglo asistían a las sinagogas de los judíos tres tipos de personas. Y destacábamos el hecho de que esas personas eran, número uno, los judíos naturales, que eran judíos de nacimiento. Número uno, se sentaban estos judíos en las primeras filas de la sinagoga. Haga de cuenta usted ese salón, una sinagoga, como lo es en realidad, una quejilá, donde en las primeras sillas estaban los judíos, los naturales. En ese mismo orden, en la segunda línea de bancas o de sillas, dependiendo del número también, se sentaban los judíos prosélitos. ¿Quiénes eran los judíos prosélitos? Eran los gentiles, y por eso hablo de gentiles en el título del tema. Eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Se habían convertido al judaísmo pasando por un proceso nada fácil, un proceso bastante complicado, riguroso de conversión, exigido ¿por quién? Por los que en ese momento eran los líderes del judaísmo. Estos prosélitos, judíos prosélitos, se sentaban detrás de ¿quién? De los judíos naturales. ¿Ok? Se sentaban detrás en las segundas filas. Y en tercer lugar, porque se habla de tres tipos de personas, en tercer lugar estaban estos, los temerosos de Dios. Judíos naturales, judíos prosélitos y temerosos de Dios. En la última fila. Estos últimos eran los que se interesaban en Moisés, en la Torá y en el judaísmo como tal, en todas las cosas que tenían que ver con el judaísmo, pero no se habían convertido, ¿ok? Y por lo general estaban en las últimas sillas, en las últimas filas de la sinagoga. A estos temerosos de Dios también se les conocía como los prosélitos de la puerta o los amigos de Israel.
Entonces, es bien interesante tener en cuenta en adelante este tipo de términos: prosélitos, judíos, temerosos de Dios, en fin. En la sinagoga. Lo mismo, claro, era lo mismo. Gustavo pregunta que si esto aplicaba para el templo también. Ahí hay otro asunto. Al templo no entraban sino los judíos que habían sido convertidos, los prosélitos. ¿Ok? Los temerosos de Dios no tenían acceso. Los que no cumplían de manera rigurosa lo que los judíos exigían no podían entrar al templo. Exacto. Bien. Ok. Entonces, Cornelio estaba ¿dónde? En esta categoría. Cornelio estaba en la categoría de los temerosos de Dios. Ahí estaba Cornelio, en la tercera categoría. Era un temeroso de Dios, pero no se había convertido al judaísmo. Y miren lo interesante del asunto. A pesar de las exigencias y todo lo que los judíos, líderes de la época, demandaban para la conversión, Cornelio no lo había hecho, Cornelio no lo hizo, pero más interesante aún es que el Eterno, con todo y eso, lo escogió. Esto nos da un indicio de que no es por el mandato de hombre que nosotros podemos acercarnos a Yahweh. No es por las exigencias que pueda hacer alguien de parte nuestra para acercarnos a Dios que nosotros vamos a acercarnos a Dios. ¿Ok? Conocemos toda la historia de Cornelio, conocemos cómo sucedieron las cosas y de igual manera cuál fue el final en Hechos capítulo 10. Bien, el apóstol Pablo habla con certeza y podemos asegurar de que estos tres tipos de personas existían: los naturales, los prosélitos y los temerosos de Dios, porque el apóstol Pablo mucho más adelante, en este mismo capítulo 13, versículo 26, habla con claridad acerca de los que temen a Dios. Cuando habían reuniones, se dirigía a los presentes, decía: varones israelitas o varones judíos, y ustedes los que teméis a Dios. ¿Ok? Vemos entonces acerca de esto en la primera parte que tuvimos el miércoles pasado. Continuando ahora con la segunda parte, por decirlo de esta manera, leamos el versículo 42 del capítulo 13, del libro que estamos analizando, que es el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Ahora sí, empalmamos con lo que dice Hechos 13, versículo 42. Bien. ¿Cómo dice? Los que están conectados, espero que estén ya allí. El 42, muy bien, sí. Ok. El texto nos deja saber que hay un deseo, hay una intención. Dice claramente que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, escuche bien, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Lo que el apóstol Pablo tenía, lo que Bernabé tenía, que era la Torá, el Tanakh. Mire que quienes le pidieron encarecidamente que volvieran a compartirle y hablarle de estas cosas fueron quienes, los gentiles. Y en la sinagoga, recordemos que estaban también los judíos naturales y estaban los judíos prosélitos, los que se habían convertido a través de las exigencias. En este versículo 42 que acabamos de leer, se muestra el deseo de los gentiles de conocer al Dios verdadero. Asistían a la sinagoga cada Shabbat, cada día de reposo. Le pidieron a Pablo y a Bernabé que regresaran el siguiente día de reposo para que les hablasen más acerca de estas cosas, acerca de la Torá, acerca de los mandatos establecidos por el Eterno. Por supuesto, intuyendo que Bernabé y Pablo lo hacían de manera distinta a como lo hacían los líderes de la época, de ese momento, porque estaban alejados
de lo que ellos tenían como exigencia. O sea que para los judíos, para los gentiles, era canción para sus oídos escucharles hablar de la Torá. A diferencia de la rigurosidad enmarcada que tenían los líderes de la época, de los fariseos, los saduceos, con la doctrina que ellos habían creado. ¿Ok? Era mucho más fácil entender quizás a Pablo y a Bernabé que escuchar a los demás, escuchar a los otros, como sucedía con el Mesías, por supuesto. En el versículo 43, y seguimos avanzando, Pablo y Bernabé persuaden a los judíos, y vamos a leerlo textualmente, cuando dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ahí está el término nuevamente, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia del Eterno. A que perseveraran en la gracia del Eterno. Los judíos estaban apartados. Los prosélitos, los gentiles, estaban muy pendientes. En este verso 43, Pablo y Bernabé persuadían a estos, a los judíos, a los prosélitos, a que perseveraran en la gracia del Eterno, porque estos se basaban en sus propias obras para ser salvos. Recordemos que había una serie de instrucciones o de reglamentos que habían establecido los líderes, las cuales según ellos debían ser puestas en práctica, llevadas a cabo para poder alcanzar la salvación, para poder acercarse y un día estar en el Olam Abba, según los líderes de ese momento. Sin embargo, Pablo y Bernabé, ¿qué hacían? Ellos los exhortaban, los persuadían, les aconsejaban de que en vez de poner en práctica toda esa cantidad de situaciones rigurosas, más bien prestaran atención a lo que el Mesías había venido a traer. Porque lo que Pablo y Bernabé, aparte de la Torá, enseñaban, también prestaban atención y repetían las palabras de Yeshua. Decían lo que Yeshua les había compartido, lo que Yeshua les había acompañado, que por supuesto era la misma Torá, pero haciéndola más sencilla, en un lenguaje más sencillo, más accesible a los que la escuchaban. Algo totalmente diferente. Por esa razón fue que cuando Yeshua hizo aparición en la escena, muchos se volcaron hacia él, porque su lenguaje era más entendible, porque las exigencias no eran de hombre, sino lo que el Eterno había establecido. Esa era la razón por la cual se volcaron a él. Y por supuesto estos señores se despertaron en celo, porque fueron perdiendo adeptos, fueron perdiendo seguidores. ¿Ok? Vemos entonces que ellos los persuadían. ¿Para qué? Para que perseveraran en la gracia del Eterno, porque estos se basaban en sus propias obras para ser salvos, obras establecidas en la ley judía o en la ley oral. Oído, ley judía o ley oral. Como estudiantes de raíces hebreas, debemos nosotros tener presentes que cuando el rabino Shaul habla y cuando los otros discípulos como Pedro habla acerca de la ley, se está haciendo referencia también a la ley oral, a la tradición oral. A la tradición oral y a la Torah escrita o la ley escrita. Es algo en lo cual debemos tener mucha claridad. Por supuesto. Exacto, sí. Solamente ley, exacto. Cuando el apóstol Pablo en el escrito, en la traducción que tenemos de Reina y Valera, y lo que Gustavo dice es un buen aporte, habla acerca de la ley oral, de la tradición oral, siempre hay algo que la va a identificar y que la va a hacer diferente a la Torá, porque cuando el apóstol Pablo se refiere a la Torá como tal, dice ley nada más. Cuando habla de la tradición oral de los ancianos, de pronto hace referencia diciendo a los mandatos, a los mandamientos o a la ley expresada en ordenanzas. La palabra expresada denota que es algo que sale del ser humano, algo que expresa, algo que viene de su conocimiento.
Por eso cuando aparece ley expresada en mandamientos o en mandatos, hace referencia a la tradición oral de los ancianos. Bien, miramos entonces que ellos les exhortaban, los persuadían ¿a qué cosa? A que perseveraran no en la tradición oral, sino en la ley establecida por Moshe. En el capítulo 23 del libro de Mateo, vemos un ejemplo claro acerca de esta situación que estamos analizando en el versículo 43. Mateo 23, versículos del 1 al 7. Para los que están tomando nota. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23, versículos del 1 al 7. Para que nos ubiquemos, los que están en casa también puedan ubicarse. Es un texto muy conocido. Sí me gustaría que lo leyeran, pero el asunto es que no hay retorno, Gustavo, para que te escuchen. Los que quieran leer. Si Iván le presta, por favor, para que el micrófono, para que Gustavo lea. De esa manera lo podemos hacer. A ver cómo dice. Mateo 23, del 1 al 7. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Hasta allí. Gracias, Gustavo. En este texto, en este pasaje del capítulo 27 de Mateo, nos damos cuenta la relación que tiene lo que el apóstol Pablo dice, lo que el apóstol Pablo insistía para los nuevos convertidos a Yeshua, lo que ellos les enseñaban. Es un ejemplo claro acerca de esta situación. El texto de Mateo 23 es un texto de exhortación por parte de nuestro Mesías. Cuando les dice, Yeshua se levantó y hablándole a la gente les dijo, y a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuche bien. Cuando se habla de cátedra, tiene que ver o hace referencia más bien a un lugar como tal. No al hecho de pronto de una persona dar una clase magistral, para bien entender el término. En otras traducciones se habla de la silla de Moisés, es más bien a lo que hace referencia. Y el Mesías hace una serie de comentarios aquí, y si no se entiende esta parte, pareciera que hubiese una contradicción en lo que el Mesías está diciendo, porque dice claramente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuche que o note usted que hace mención solamente a quienes, a los de las primeras filas, a los de la primera fila. Escribas y fariseos eran judíos naturales. Y sigue diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Cuál es la razón por la cual el Mesías hace énfasis y dice que lo que ellos digan? Porque fácilmente los escribas, los fariseos, los encargados en ese momento de dar la enseñanza, pudieran decir algo a su acomodo
o pudieran expresar mandamientos de la tradición oral, de la tradición judía. Resulta ser que al momento de alguien ponerse de pie y estar a cargo de la lectura de la Torá, no tenía más opción sino que leer lo que estaba escrito allí. No tenía cabida el pensamiento, no tenía cabida la opinión, la sugerencia de él. Era textualmente que tenía que leer. ¿Sí me explico? Tenía que leerse textualmente la Torá. Por esa razón el Mesías, y llego al punto donde digo, pareciera contradictorio, porque el Mesías les dice claramente, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que ellos allá adelante les digan que hagan y que tienen que guardar, háganlo. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de mi Padre, porque esa es la Torá. Ese no es el pensamiento de ellos. Esa no es la posición de ellos como líderes. Ellos tenían muy, muy en claro que no debían ni añadir ni quitar nada porque ellos conocían el mandato de la Torá. ¿Estamos claros? Bien. Por eso les dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras. Una vez que ellos salían de la posición, una vez que ellos abandonaban la silla, una vez que ellos se retiraban de la cátedra, comenzaban a hacer cosas diferentes a las que predicaban. Por esa razón, el Mesías les dice, pero no hagan lo que ellos hacen, no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen allá y cuando salen de ese lugar no hacen. Predican, pero no aplican, en palabras sencillas. Leiner me levantó la mano por acá. Otro ejemplo muy claro de esto, de lo que está conversando, es la lucha que tuvo Rashaul cuando él fundó la congregación en Galacia. Una vez que él se aleja a continuar con su viaje de misionero, él se entera que los judíos llegaron a judaizar a las congregaciones que él había fundado. Okay. Donde nace la carta que él escribe específicamente en Gálatas 3:10 y él le coloca que vamos a, disculpa hijo, Iván, vamos a darle el micrófono del teléfono a Leiner, porque sé que los que están conectados también quieren escuchar, y así vamos a hacerlo. Cuando alguien quiera participar, pues me dice y le pasamos el teléfono tipo micrófono para que puedan hacerlo. Leiner nos daba un ejemplo acerca de esto que estamos mencionando en Mateo 23 del 1 al 7, sobre lo que el apóstol Pablo o el rabino Shaul hacía cuando fundó, cuando llegó y entregó el conocimiento de la Torá a los que estaban en Galacia, en la región de Galacia. Sí, decía que una vez que Shaul se aparta y continúa con su viaje misionero, pues llegaron a esas congregaciones que él había fundado y comenzaron a confundir a esos creyentes, porque ellos comenzaron fue a judaizar. Entonces dijeron, lo que les enseña Pablo es errado. La única forma de que ustedes sean salvos es que se circunciden enseguida. Entonces ahí nacía la disyuntiva, muchos se equivocaron, entonces por eso era la carta que escribía Rashaul, quién los encantó, quién los hechizó, ¿ya? Entonces, ¿por qué se olvidaron de lo que yo le había enseñado sobre Yeshua? ¿Ve? Entonces, específicamente cuando él escribe la carta, yo estaba en 3:10, donde dice, malditos soy los que viven bajo las obras de la ley. Él se refería a eso específicamente lo que está explicando. Cuando él habla de las obras de la ley, se refería a aquella ley oral que nació fundamentada o basada de acuerdo a los judíos en la Torá. Okay. Pero quería que cumpliera eran las leyes orales antes de la ley. La tradición de los judíos. Muy bien. Entonces esa fue la lucha que él tuvo en esa época. Ok, gracias Leiner, muy bien. Vemos entonces, complementando lo que Leiner menciona, que el Mesías continúa diciéndoles y dándoles a saber todas las cosas que era lo que ellos hacían. En el versículo 4, estamos en Mateo 23, nos dicen, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Esto de ensanchar las filacterias
hace referencia a que ellos ostentaban el uso de los tzitzit, que es un mandamiento. No podemos confundirnos del hecho de que el Mesías criticara a que ellos alargaran los tzitzit. No lo podemos confundir porque esto es un mandamiento. No podemos decir que es que el Mesías estaba en contra del uso de los tzitzit. No. Y los tzitzit los podemos usar los varones largos si lo deseamos, pero no para ser visto por los demás, no para alardear de ellos, para decir que yo soy más santo, tengo mayor santidad porque yo tengo los tzitzit más largos, que era lo que estos señores hacían. Dice entonces, porque ensanchan sus filacterías o sus filacterias. Yo imagino ellos colocándose el mandato acá en la frente, los tzitzit, usando un manto, un talit muy vistoso con flecos muy largos, pues para impresionar. Eso era lo que el Mesías decía. A eso hacía referencia. En ningún momento hace referencia a que no se debían cumplir con los mandatos establecidos ya. Bien. Y sigue diciendo la Escritura, y extienden los flecos de sus mantos. O sea que sí había un talit, sí se usaba un talit como tal. ¿Ok? Y aman los primeros puestos, ¿dónde? Los primeros asientos en los lugares de privilegio, en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces ya nos damos cuenta que ellos siempre querían estar delante, y de ahí el tipo de personas, los tres tipos de personas que mencionaba al inicio. Dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ser vistos por los demás, que los saludaran y le dijeran maestro, que es lo que significa rabí, ser admirados por todos y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso era lo que el Mesías criticaba acerca de ellos. Esto era lo que el Mesías estaba en contra de todas esas cosas y exhortaba, al igual que el rabino Shaul, el apóstol Pablo, a que aquellos que venían al conocimiento de la Torá enseñada por él como maestro fueran a hacer lo mismo que ellos. Por eso les decía, no hagan lo mismo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque estaba claro, lo que ellos decían estaba incontaminado, estaba limpio, estaba puro. Hay de alguno de ellos que quisiera agregarle o quitarle al mandato. Todos conocían la Torá, eran maestros. Automáticamente se hubiesen hecho acreedores de una lapidación, si le hubiesen agregado o quitado algo a lo que estaban leyendo en ese momento. Entonces, por esa razón, el Mesías, una vez que ellos hacen su intervención, el Mesías les dice, bueno, eso está bien, pero solamente hagan lo que han dicho, más no actúen como ellos actúan. Y esto, lógicamente, hace una conexión con lo que el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 13 que estamos analizando de Hechos, les dice de la misma manera. Ok. Curiosamente, el apóstol Pablo, el Sheila o Sheliach, Shaul, mencionó algo parecido a esto también en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Miren que es una conexión de cada uno de los libros, es el mismo pensamiento, son los mismos personajes, es el mismo escenario, el mismo discurso, no cambia, y esto va acorde con lo que nosotros hemos escuchado cuando decimos que el Eterno es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no cambia su forma. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, y ahí sí los vamos a invitar a que nos vayamos allá un momentito, Romanos capítulo 10, después de los Hechos, vamos a mirarlo así un poquito. Romanos 10, versículos del 1 al 3. ¿Alguien tiene una traducción lenguaje actual, versión? ¿No? Iván tiene una traducción allí, qué bien. ¿Cómo dice Romanos 10 del 1 al 3? Vamos a escuchar a alguien y le prestan el micrófono, por favor. ¿Cómo dice? Pero vamos a escucharlo de la Reina Valera. Sí.
y luego escuchamos la traducción lenguaje actual. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Alguno de los presentes que le pase el... ¿Sí? Ok, Iván, gracias. Los que están en casa, me imagino que están ahí conectados con la Reina Valera. Romanos 10 del 1 al 3. Escuchamos. 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lee el 4 finalmente. Porque el fin de la ley es Yeshua para justicia a todo aquel que cree. Que cree. Ok. Este texto tuve la oportunidad de mirarlo en diferentes versiones porque tuve el sentir de que es un tanto quizás complicado entenderlo aquí, la Reina Valera, porque hay una palabra que es la palabra que aparece acá, no conforme a ciencia, en el versículo 2. Porque dice la Reina Valera, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esa expresión? Ok, Gustavo nos dice que la expresión los que tienen celo de Dios se refiere o hace referencia más bien a los que están imponiendo su pensamiento, los que están imponiendo su tradición oral, ¿sí? A los que vienen al conocimiento de la verdad en Yeshua. Ok. Pero la frase, Leiner, la frase que está en cuestión es, pero no conforme a ciencia, no conforme a ciencia. Es una frase que si no la desmenuzamos nos vamos a quedar como en el aire, no vamos a tener una idea clara acerca de lo que verdaderamente el rabino Shaul quiere expresar. Leiner iba a decirme algo. Pásale el micrófono, por favor. Esta versión dice, versículo 1 y 2 dice, hermanos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios salve a todos los judíos. Versículo 2, puedo decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. Ok. Bien, eso va acorde con lo que Gustavo hacía mención hace un momento. Bien, la traducción lenguaje actual, que es la traducción en la cual encontré esa frase que encaja de mejor manera, es la que vamos a escuchar con Iván de la Rosa, que nos va a compartir. Hermanos en Yeshua, con todo mi corazón deseo y pido al Eterno que Él salve del castigo a los israelitas. Pero estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir al Eterno, pero no saben cómo hacerlo. Ok, mire lo interesante. Y es lo que ellos en su afán querían hacer. El rabino Shaul tiene claridad acerca de que estos hermanos yahuditas tenían el deseo de servir a Dios y tenían el deseo de que muchos llegaran a Él, pero resulta que lo hacían de manera equivocada. Y por eso me gusta la traducción de la lenguaje actual, la versión traducción lenguaje actual, porque habla con mucha claridad acerca de esto cuando dice, hermanos en Yeshua, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Cuando se habla de israelitas, automáticamente sabemos que está haciendo referencia a quién, a los judíos también. Cuando se habla de israelitas, se hace referencia a todos, a todas las tribus. Estoy seguro de que ellos,
tiene muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Mis amados, hoy estamos nosotros frente a una situación similar con lo que estamos viviendo en este sistema. Para los que de pronto están conectados y no logran escuchar la bulla que hay allá afuera, les quiero decir que tenemos una competencia muy fuerte de las personas que sabemos que también tienen ese deseo de servir a Dios, pero que no saben cómo hacerlo. Están alejados totalmente de la realidad. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con base a lo mismo que lo hacían los que hoy estamos analizando. Los escribas, los fariseos, los saduceos. Sí, tienen celo. Estos señores tenían celo, pero resulta que querían hacer las cosas como ellos pensaban, según la tradición. Porque lo que hoy en día vemos, lo que hoy en día analizamos y vemos en los diferentes sectores donde vivimos, es que todos tienen el mismo modelo. Todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. ¿Ok? Entonces, se está viviendo ¿qué? Bajo una tradición oral, al igual que en la época de Yeshua. El texto que estamos mirando, que es Romanos 10, del 1 al 3, el apóstol Pablo concluye diciendo: estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Bien interesante. Han rechazado la forma porque lo han querido hacer como ellos anhelan, como ellos sienten en su corazón. Préstale el micrófono, por favor, a Gustavo. Han querido hacer las cosas a su manera. No han aceptado. Y juegan muchas cosas allí. Una de las cosas que allí juegan es el buen nombre. No aceptaron a Yeshua. Es que ellos no habían entendido la promesa, o sea, no tenían en cuenta la promesa que ya estaba escrita en la Torá, y no tenían en cuenta esa promesa al momento de creer en Dios. Ok. Entonces ellos apartaban esa que era la promesa, que era la justicia de Dios, que era el mismo Mesías en carne, no lo aceptaban, viendo que eso ya estaba escrito ya. Muy bien. Ok. Bien, Gustavo. ¿Cómo lo vivimos en estos tiempos? Exacto. No tenían en cuenta la promesa muchos judíos. Sí. En este tiempo tienen en cuenta quizás un poco la promesa, pero apartan la Torá. Ok. Entonces hay que tener las dos cosas. Por supuesto. La promesa, que es Mesías, Ajá. y la Torá, como dice Apocalipsis. Bien. Este texto que analizamos ahora, Romanos 10, del 1 al 3, que lo acabamos de mirar, en la traducción lenguaje actual. Por esa razón, mis amados, yo les sugiero, al igual que tomo la sugerencia de parte de nuestro pastor Diego Higuita, que no nos casemos con una sola versión. No nos limitemos a tener una sola versión de las Escrituras. Tengamos diferentes versiones, porque en su momento vamos a necesitar de una mejor traducción, que quizás uno no la tiene, pero otra sí la va a tener. Todas las versiones son buenas. No hay una versión que digamos, esta es la fidedigna, cada una tiene algo. Recordemos lo que el Salmo 119, versículo 160 establece. La suma de tu palabra es la verdad. Así dice. La suma de las palabras del Eterno, encontramos una palabra aquí, otra palabra acá, al final nos va a llevar a la verdad. ¿Ok? La razón por la cual el apóstol Pablo y Bernabé motivan a los judíos a que perseveraran en la gracia de Dios y no en las obras de la ley judía es esta, la que acabamos de mirar en Romanos 10, del 1 al 3. Esa era la razón. El apóstol Pablo y Bernabé no querían que ellos se apartaran, se desviaran de lo que verdaderamente el Mesías vino a expresar, vino a decir, y lo miramos con el ejemplo que daba
Leiner acerca de los congregantes, de los yahuditos en Galacia, de la iglesia. Digamos la iglesia porque iglesia lo que significa es congregación, ¿ok? Reunión de varias personas, eso es iglesia. Bien, sigamos con Hechos capítulo 13. Ahora vamos a mirar el versículo 44. Si recuerdan, estábamos en el 43. Hasta aquí, mis amados, pregunto, los que están conectados, ¿alguna inquietud a los presentes? ¿Sí estamos conectados? ¿Nos estamos entendiendo? Bendito el Eterno, que sea así. Por acá puedo hacer un aporte. Ok. Ok. Eso pareciera ser una contradicción cuando no se lee. Sí, claro que sí. Los aportes que deseen hacer así, de igual manera tienen la libertad para hacerlo. Hermana Esther me dice que tiene un aporte. ¿Se escucha, pastor? No la escucho. Dígame, Esther. ¿Me escucha ahora, pastor? Sí, le escucho, ya le escucho. Ok. Pastor, bueno, dentro de los estudios que he realizado con este tema también, aparte de pronto de que ellos no tenían la intención correcta, era que ellos también tenían muy grabado en su mente el Shema. Usted sabe que la enseñanza de niño era que ellos no podían tener otros dioses ni imágenes ni en los cielos ni en la tierra. Y al catalogar o a ver que hay un hombre diciendo que es Dios, para ellos era una blasfemia. Esa era como una forma de cerrarse y que estaban como, ellos sentían que estaban negando lo que Dios había mandado. Entonces, para ellos, todavía al sol de hoy, se puede decir, el propio judío, el que es ortodoxo, tiene a como ser muy literal en esa parte y no pueden ver la misericordia de Dios, que como así como entregó animales para sacrificio, también pudo haber una ordenanza de entregar un hombre o un ser humano que era el mismo Dios puesto en él como ese sacrificio, y para ellos no es aceptable ver que Dios se pusiera en esa posición. Bien, Esthercita, gracias por el comentario. Esther habla acerca de la posición de los que en ese momento estuvieron en la escena de la historia, y hace mención de la misma forma acerca del conocimiento que tenían cada uno de los judíos, de los israelitas, sobre lo que era el Shema, la ordenanza, acerca de no tener imágenes, acerca de no hacerse imágenes en ese momento. Eso hace referencia a Esther. Bien, en el versículo 44 del capítulo 13 que seguimos analizando, la Escritura nos dice, y miren lo interesante de ello es que todo este libro está plasmado, como ya dijimos al inicio, de conocimientos acerca de Israel, el día de reposo y quiénes eran los protagonistas, quiénes eran los que estaban allí, todos israelitas. Versículo 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Eterno. El siguiente día de reposo
se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Eterno. Algo que nos da un indicio allí es que el tiempo de escuchar, el tiempo de reunirse era en Shabbat. No era un día diferente. Ok. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Como vemos, la noticia se corrió por toda la ciudad. ¿Cuál noticia? La noticia de que habían dos personas, había un grupo de personas que estaban enseñando algo diferente a la tradición que en ese momento tenían. ¿Ok? La noticia se corrió por toda la ciudad y la sinagoga se llenó de gentiles que buscaban al Dios de Israel, que buscaban tener una conexión con el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque en palabras normales, estos señores le estaban poniendo las cosas más fácil de lo que normalmente ellos estaban acostumbrados. Porque habían escuchado del Evangelio, que en hebreo es Besorá, la Besorá, que traduce buena nueva, buena noticia, pero con una connotación de restauración de reino. Tiene un tinte político allí implícito. Porque cuando se habla de un reino, se habla de un reinado, se habla de que deben haber políticas establecidas para el buen funcionamiento de ese reino. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Hablaban de las buenas nuevas, hablaban de la Besorá, lo que en griego tradujeron como evangelio, del término evangelión. Hablaban de la Besorá, de las buenas nuevas, ¿de quién? De Yeshua. Antes de este acontecimiento, antes de que estas cosas sucedieran, como hasta ahora la hemos visto que se estaban dando, la Besorá o el evangelio se predicaba, escuche bien, casi exclusivamente a los judíos. Antes de que el apóstol Pablo, antes de que Bernabé comenzaran a enseñar y comenzaran a hablar, el evangelio era exclusivo de los judíos. Los gentiles, los temerosos de Dios, no tenían cabida. No había aceptación para ellos. Al judío primeramente. Por eso la expresión que aparece en algunos textos que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, dice al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? A los gentiles, dicen algunos otros textos. Y también a los gentiles. Entonces era algo exclusivo de ellos, de los judíos. Razones. Ellos decían que eran los únicos los cuales tenían o podían tener el acercamiento al Eterno. En segundo lugar, porque había un alto índice de analfabetismo dentro de la población. Sobre todo los gentiles que no tenían acceso, no manejaban el idioma que manejaban los judíos. Podríamos decir que era hebreo o arameo y hebreo. ¿Ok? Se predicaba entonces exclusivamente a ellos. Para resaltar en este punto, menciono que los judíos que aceptaban a Yeshua como Mashiach, como Mesías, no estaban renunciando. Permítame utilizar la palabra fe. No estaban renunciando a su fe judía. No estaban renunciando. Porque lo que hoy se ha dicho o se quiere dar a conocer es que cuando alguien acepta a Jesús, y sobre todo en el caso de que en estos últimos tiempos algunos israelitas judíos han aceptado al Mesías, lo que automáticamente se piensa es que ellos están desechando la Torá, están desechando los mandatos y están recibiendo a Jesús. No es eso. Se sigue con la Torá, pero se complementa con el Mesías. Y es lo que nosotros hemos hecho. Todo el tiempo nosotros tuvimos el Mesías. Todo el tiempo. Pero ahora el complemento ya nos llegó, que es la Torá. Ahora tenemos al Mesías y tenemos la Torá. ¿Ok? Y creían en Yeshua. Ok, eso es un equilibrio. Y es el equilibrio que debe haber. En lo que hoy nosotros vemos es que algunos, como nuestros hermanos yahuditas, tienen la Torá, pero no tienen al Mesías.
Y acá en nuestro sistema, acá en nuestra cultura, tienen al Mesías y no tienen la Torá. Exacto. Sí, señor. Sí, señor, ok. Bien. No estaban entonces los judíos renunciando a su fe, no estaban renunciando a la Torá al momento de recibir a Yeshua, sino que estaban formando parte ahora de una nueva secta o de una secta judía. Ahora, la palabra o expresión que menciona en este estudio de secta esta palabra secta pareciera que no encajara, pareciera que contrastara en lo que hasta ahora hemos estado viendo. Porque cuando nosotros escuchamos hablar de secta, y usted me dará su opinión, me dirá si es cierto o no, automáticamente ¿en qué se piensa? ¿Algo? Me dicen por acá, se piensa en algo satánico, algo extraño, una organización. Se piensa en algo que, voy a decirlo en palabras comunes, no es de Dios. Pero del concepto que tenemos y lo que hemos expresado acá, y no sé si alguien tiene una opinión diferente de los que están conectados, del concepto que tenemos acá, de lo que hemos dicho, quien se acercó más a lo que realmente es una secta fue la opinión de Leiner. Es una organización. Me tomé el trabajo, hice la tarea, y si alguno de ustedes tiene internet, sí, para que me busque el concepto de lo que es una secta como tal. Y todas estas cosas me gusta hacer claridad de ellas porque es necesario salir de la ignorancia. Por supuesto, dejando dicho que ignorancia no es más que el desconocimiento de algunas cosas. Cuando se le dice ignorante a alguien, algunos lo hacen de manera despótica como para ofenderlo, pero ignorar es desconocer. Eso es ignorar. Igual, yo soy ignorante de muchas cosas. Exacto. Muy bien, Carlos. Acerca del concepto de secta, ¿tiene alguien un concepto? ¿Qué dice? Iván encontró un concepto acerca de secta. Organización. Ok. Generalmente religiosa, que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. Ok. Especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Ok. Bien interesante. Mira el concepto de secta. Y no estamos alejados de ello. Pudiéramos decir en este momento que nosotros somos una secta. ¿Por qué? Porque somos una organización que se aparta ¿de qué? De las doctrinas tradicionales. En ese momento, Yeshua, en ese momento los discípulos de Mashiach formaron una secta, porque se apartaba de la doctrina tradicional, se apartaba de la ley oral, ¿ok? De lo que ellos tenían establecidos como mandatos. Entonces, por eso me tomo la libertad de hablar de secta, porque no es el concepto que normalmente se tiene acerca de una secta. Es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia. Ok. Grupo de personas que comparten una ideología o una creencia. Eso es una secta. Por eso hablo acá en lo que hemos avanzado acerca de la secta que a partir de ese momento comenzaba a crecer. No estaban renunciando ellos a su fe, no estaban renunciando a la Torá cuando creían en Yeshua, sino que estaban formando parte de una secta judía que posteriormente sería conocida como la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. ¿Por qué nazarenos? ¿Alguien pudiera responder?
Exacto, muy bien. Porque seguían ¿a quién? A alguien que había salido de Nazaret, por el gentilicio del Mesías. Yeshua HaNazrin, conocido como Jesús de Nazaret. Estaban entonces conformando la secta conocida como los nazarenos. Es interesante saber que en el primer siglo, cuando estos hechos se dieron, existían varias sectas judías. Existían varias sectas. Estaban las sectas de los esenios, la secta de los fariseos, estaban la secta de los saduceos, estaban la secta de los celotes, y todo esto es parte de la historia de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Y es algo que usted y yo debemos conocer. Es algo que debemos tener presente. Cada una de estas sectas tenía una doctrina, pero ninguna de ellas estaba alejada de la Torá. Curioso. Todas se basaban en la Torá, pero hacían sus mandamientos aparte. Por ejemplo, la secta de los saduceos tenían la doctrina de que ellos creían ¿en quién? Creían en los ángeles y creían en la reencarnación. Creían en los ángeles y creían en la reencarnación. La secta de los fariseos creían en la resurrección. ¿Se han topado ustedes al leer al apóstol Pablo aquí en el libro de los Hechos con el momento en el que él se encuentra en una reunión? Habían saduceos y fariseos, y como se dio cuenta del asunto, él comenzó a hablar de la resurrección, y se levantaron los saduceos a decir que no, y se levantaron los fariseos a decir que sí. Terminaron ellos en disputa y el apóstol Pablo se fue. En la resurrección. Sí, se le acercaron, fueron esos mismos, los saduceos, porque esa era su doctrina. Ellos creían, se le acercaron a la Mashiach a probarlo, a decirle, bueno, en la resurrección, si alguien muere y tiene mujer, y ese muere y la mujer pasa a su hermano como es la Torá, porque eso es Torá, debía el hermano siguiente tomarla, si no dejó descendencia, si no deja descendencia y moría, debía tomarle el otro hermano, y eso fue lo que le pasó a Judas, a Judá, cuando murieron sus hijos, ¿se acuerdan? Que no le dio por esposa a Tamar al siguiente porque pensó que también se le iba a morir, que el Eterno le quitó la vida a los dos, y esto debía hacerse. Entonces le llegan a preguntar al Mesías que quién iba a ser el marido en la resurrección. ¿Ok? ¿Quién iba a ser el marido de esto? Precisamente para probarle. Pero entonces, teniendo en cuenta, mis amados, que no era solamente los nazarenos, sino que habían otras sectas, habían otros grupos, y ahora había nacido una nueva secta que era la de los nazarenos. Entonces imagínense, un grupo de personas peleándose un territorio y llega otro más a hacer competencia. Llega otro más a querer tomar parte también del territorio, porque era lo que más interesaba, del liderazgo. Los nazarenos, la nueva secta de los nazarenos, que era la que creía que Yeshua era el Mesías esperado. Esa era la secta de los nazarenos. Todas estas sectas, incluyendo a la nueva secta, a la secta naciente, la de los nazarenos, guardaban la ley de Moshe. Todas. Guardaban la Torá. Leían el Tanakh, que era lo que en ese momento. Aunque los nazarenos, a diferencia de los otros, no se sometían a la ley judía. Ya sabemos cuál es la ley judía, ¿cierto? La ley oral. A la tradición. Por eso, en repetidas oportunidades, y aún el apóstol Pablo, en repetidas oportunidades, el Mesías los confronta y les habla que invalidan la Torá, invalidan el mandamiento por su tradición. Hay textos múltiples que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, cuando el Mesías le dice en Marcos, y vamos allá a la escritura, Marcos capítulo 7,
Marcos 7, vamos a mirar el versículo 3. Ahí sí quiero pedirles que me ayuden en la lectura. Marcos 7, 3. Me ayuden en la lectura. Pasándole el micrófono, Iván. ¿Estamos allí? Se te descargó. Bien, vamos entonces a utilizar este para que me ayuden en la lectura, muchachos. Carlos. Sí, pueden leer. Igualito vamos a leer varios. Y 3 nada. Ok, Marcos 7:3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Ok. Hasta allí. Pero mire que resalta la expresión, aferrándose ¿a qué? A la tradición. A la tradición de los ancianos. Marcos 7, versículo 5. Alguien más que lea, por favor. Marcos 7, 5. Sí. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bien. Mire lo interesante que siempre resaltan y ponen por encima ¿qué cosa? La tradición, el mandato de hombre, el mandamiento de hombre. Como hoy día pudiéramos decir, hoy en día se han creado mandatos de hombres que se ponen en práctica de tal manera que quien no los cumpla, y hablamos de los grupos externos, que quien no los cumpla no puede estar en esa congregación. Por ejemplo, cosas como que no puedes ir con pantalones a X congregación, la mujer. Cosas como que quien va a dirigir la prédica o la enseñanza, según ellos debe estar vestido decorosamente, y vestirse decorosamente es tener X indumentaria de etiqueta, una corbata, un chaleco, un saco, en fin. Son mandamientos de hombre, son tradiciones. Eso es tradición. Aparte de Marcos 7, 5, miramos Marcos 7, versículo 13 también. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ok, ahí está. Invalidando la palabra del Eterno. ¿Con qué? Con las tradiciones que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Cosas que han invalidado lo que la Torah establece para la humanidad hoy en día. Hagamos memoria. Festividades, por ejemplo. Shabbat. Festividades, no, fiestas o celebraciones que invalidan lo que el Eterno ha establecido en realidad. La famosa Semana Santa, la Navidad, Día de las Madres, todas esas tradiciones invalidan los mandamientos. Todas esas celebraciones invalidan cuando el Eterno establece que no se debe idolatrar, que no debe haber idolatría. La misma celebración de cumpleaños, porque una cosa es agradecerle al Eterno por un año más de vida, de manera sencilla, de manera simple, con una reunión, sacando o invitando a quien cumpleaños a cenar, qué sé yo, a que tienes que armar tremenda celebración, trayendo al lugar la imagen o la representación de Tamuz, que es la famosa torta, que todos quieren torta, que todos quieren que haya una torta, si no hay torta no hay cumpleaños. Ese es el ritual y esa celebración no se hace sino en honor a Tamuz, y se ha perpetuado. Se ha perpetuado. Estamos llamados nosotros a ser totalmente diferentes.
Estamos llamados a nosotros a no perpetuar, a no seguir perpetuando ese tipo de tradición. ¿Ok? Aparte de estos textos, en el libro de Marcos, también aparece en el mismo libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 1 al 3, donde el Mesías, Mateo 15, donde el Mesías los confronta de manera muy fuerte. Mateo 15, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura. Entonces, ¿estamos allí? Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ok? Pero la pregunta que resalta al inicio en el versículo 12 es, quebrantan la tradición de los ancianos. Fíjese usted que en ningún momento dicen quebrantan la Torá, quebrantan la ley, sino que siempre se hace referencia a la tradición de los hombres, a la tradición humana. Es a lo que siempre se hace referencia. O sea, es más doloroso, digámoslo de esta manera, para ellos que se quebrante un mandamiento establecido por ellos como seres humanos, que quebrantar lo que el Eterno estableció. Y repito, no está muy distante a la realidad que vivimos hoy en día. No está distante. Es más doloroso y de mayor condenación que a una persona que se está congregando en X lugar, lo vean X día con un vaso, con una cerveza en la mano, tomándosela. Es más doloroso para ellos que ver a una persona que no se congrega en día de reposo. Es más doloroso para ellos ver a alguien que compra una botella de vino para tomársela en su casa. Es más doloroso que una persona honre a su padre y a su madre. Entonces siempre se van a imponer los mandamientos establecidos por el hombre. Siempre van a quererlo hacer. El legalismo. Cuando nosotros formamos parte o cuando la persona forma parte de ese tipo de situaciones, está haciendo que esas tradiciones de hombres se perpetúen y van pasando tristemente de generación en generación. Contrario al mandato. Y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué cosas? La Torá, los mandamientos. Pero la tradición dice que lo que se debe enseñar es lo que se hace en Navidad, lo que se hace en Semana Santa, esa es la tradición. Y es a lo que el Mesías hace referencia aquí. Por eso contrarresta el Mesías diciéndoles, ustedes quebrantan el mandamiento del Eterno por sus tradiciones. ¿Ok? Lo que hoy se ve en este sistema es que la gente quebranta el mandamiento de guardar el día de reposo por la tradición de que la gente está acostumbrada a congregarse en domingo. Porque así me lo enseñaron cuando niño. Como me dijo alguien en una oportunidad, desde que yo tengo conciencia, yo he visto que uno va a la iglesia son los domingos. Eso es tradición. Y está quebrantando el mandamiento de congregarse en sábado. No por ser sábado, sino porque es el séptimo día establecido. ¿Ok? Bien. Sí, algunos quizás por ignorancia. Este van un domingo a la iglesia a adorar a Dios, pero no se dan cuenta que están cayendo en pecado. Ok. Aparte de Mateo 15, del 1 al 3, que nos presenta ejemplos claros acerca de lo que es la tradición, y esto es necesario que lo entendamos, que lo veamos, que lo guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque en el análisis, en el estudio, en la lectura de todos los libros que conforman el Brit Hadashah, van a salir a reducir todos estos conceptos. Todos. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas precisamente, ya Lener hacía referencia a esto,
en el capítulo 1, versículo 14. Vamos allí. Gálatas 1, 14. Y nos vamos a encontrar con una situación similar. Gálatas 1, 14. ¿Alguien lo lee de los presentes? ¿Tienen el micrófono abierto? ¿Sí? Ok. Gálatas 1, 14. ¿Cómo dice Gustavo? O Leiner, cualquiera de los dos. Gálatas 1:14 dice, en esta versión, me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Ok. Mire que está haciendo la declaración ¿quién? Un hombre que vivió bajo todos los preceptos legales establecidos dentro del judaísmo heredado. ¿Por quién? Por sus antepasados. El apóstol Pablo, el rabino Shaul. Exacto, los fariseos eran los que más se empeñaban en eso. Dice en la versión Reina y Valera, estamos en Gálatas 1, versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, de mis antepasados, siendo mucho más celoso. Creo que este texto nos debe dar una luz acerca del por qué lo escogieron a él para la persecución. Es muy curioso porque eso es lo que usted lee ahorita sobre que eran celosos, pero no conforme a ciencia, no conforme a Eso. ciencia. Porque ignoraban la justicia de Dios. Ignoraban, claro. Pero nadie, Entonces, el rabino Shaul se está definiendo y él decía, en palabras castizas, no me pueden venir a echar cuentos. Nadie me puede venir a decir algo acerca de esto. Yo aventajaba, o sea, yo estaba por encima de todos. Pasé por todo eso. La traducción lenguaje actual. ¿La tienes para leerla? Préstale el micrófono, por favor. Dice, cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más, ese más lleva coma, que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasadas. Ok. Las enseñanzas recibidas. No se veía como una simple tradición, como algo bueno por hacer, no. Eran enseñanzas. Era que lo que el Eterno estableció en Devarim 6:4 lo tomaron para ellos y lo hicieron como ellos querían. Se las enseñarás a tus hijos, a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Pero qué cosa? La tradición de ellos. La doctrina de ellos. El rabino Shaul nació en medio de eso. Por eso él claramente lo expresa y dice, yo era más celoso que cualquiera. Y repito, por esa razón le encomiendan la tarea de perseguir ¿a quién? A la nueva secta que se había levantado. La secta de los nazarenos. Porque fueron los más atrevidos. Tengamos en cuenta, si nos paramos y miramos el contexto cultural de la época, los grupos que estaban establecidos, los saduceos, los celotes, los fariseos, los esenios, todos tenían la Torá, pero ninguno iba en contra de las tradiciones. Pero se levanta una nueva secta, la secta de los nazarenos, tienen la Torá, pero chocan con la tradición. Y por supuesto, estos no pueden venir a hacer eso. De ahí que tuvo que haber recibido el rabino Shaul una lección que le pusieron pare. Y la lección fue haberse encontrado con el mismo Yeshua. La revelación. No podía haber venido, no iba a venir revelación de otra parte. Por mucho que los que en ese momento tenían la orden de Yeshua de enseñar las cosas que le había enseñado, como aparece en Mateo 28, por mucho que ellos quisieran abordarle y decirlo o explicarle, él no lo iba a aceptar. Eso tenía que haber sido una revelación divina, como ciertamente
la recibió. Porque él lo dice después. Claro, él lo dice después. Lo que yo sé, lo que tengo, no me lo enseñó ninguno de los apóstoles. A mí el mismo Mesías me lo reveló, Yeshua me lo reveló. Espectacular. Tanto así que el hombre no se movió ni caminó bajo las emociones, sino que él dice que él se apartó un tiempo, se aisló durante 3 años. Después apareció nuevamente, habló con uno de los apóstoles que lo recibió y después de eso se volvió a ausentar durante 13 años. Y fue cuando regresó a dar inicio al ministerio que el Eterno le otorgó. Esa es la historia, parte de la historia del apóstol Pablo, del rabino Shaul. Vemos entonces en este versículo 14 de Gálatas 1, y si lo miramos desde el versículo 11, vamos a tener mucha más claridad cuando dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, que la Besorá, anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, aquí está, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Wow. Que perseguía sobremanera ¿a quién? A la congregación, a la secta, y la asolaba de los nazarenos. Finaliza diciendo: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero siempre desembocaban, siempre finalizaban ¿en qué? En guardar, en proteger la tradición. La tradición ante todo. Por supuesto. Sí. Carlos hace mención acerca del hecho de que nosotros, como ya estudiantes, conocedores de Torah, debemos guardarnos de caer en algún tipo de remembranza o de establecer tradiciones. Eso es cierto. Nosotros debemos apegarnos a lo que la Torah establece. Hay algunas cosas que nuestros hermanos yahuditas hacen en la tierra de Israel, eso es tradición de parte de ellos. Por ejemplo, el uso de la kipa o la kipá no es un mandamiento. Es algo que si usted desea lo puede hacer, pero usted no puede enseñarle a sus hijos que tiene que hacerlo, que tienen que siempre cargar kipá, porque eso no es mandamiento. ¿Ok? Entonces son cosas de las cuales debemos guardarnos. Hay muchas cosas que no debemos tomar de nuestros hermanos yahuditas. Sí, que ellos tienen mucho más tiempo guardando la Torah, sí es cierto, pero de igual manera las escrituras que tenemos y muchas de las cosas que ellos hacen, nosotros nos hemos dado cuenta que no son mandatos y siempre tienen consecuencias negativas. Por ejemplo, el hecho de que ellos celebran una festividad en el mes, no recuerdo, la fiesta de las fogatas, como si fuese un mandato. Eso es ley, pero oral, tradición oral. El año pasado hubo un desastre, o este año, no recuerdo, hubo un desastre. Este año fue donde murieron más de 80 personas en esa celebración, que no es un mandato establecido por el Eterno. Y así muchas cosas. De esas cosas tenemos nosotros que guardarnos y seguir los lineamientos de Yeshua, de nuestro Mesías. Bien, Colosenses 2.8 nos presenta de la misma manera otro aspecto acerca de lo que son las tradiciones, de lo que es la tradición. Y hay una observación, y esto creo que viene como dicen por ahí, como anillo al dedo para el comentario que hacía Carlos, cuando dice en el versículo 8 de Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. ¿Ok? Debemos estar siempre apercibidos, debemos estar siempre pendientes de no caer
en el cumplimiento de las tradiciones, en el cumplimiento de las cosas que no son establecidas por el Eterno. La secta de los nazarenos. Bien. Por otra parte, los gentiles que se convertían a Yeshua, este es algo para notar también, tenían poco o ningún conocimiento acerca de la Torá. Por esa razón quizás eran mucho más fácil de manipular. Tenían poco o ningún conocimiento de la Torá. Recordando que en ese tiempo el analfabetismo reinaba. No todos tenían acceso a la Torá. Porque aquel que quería escuchar de Torá tenía que ir a la sinagoga. No como hoy día nosotros que tenemos la libertad y el privilegio de tener una Torá en casa cada quien. Tenemos los mandatos del Eterno a la mano. Eran judíos, ajá. En ese tiempo los que enseñaban eran judíos todos. Y lo peor que pudo haber pasado fue cuando fue en Roma, Okay. que ya comenzaron a sacar a los judíos. Sí, por supuesto. Quienes enseñaban y quienes estaban al frente de la sinagoga, de las enseñanzas, de la lectura de la Torá, eran judíos. Pero luego hubo cambios, hubo infiltraciones. Los gentiles que abrazaron la Torá, parte de ellos no tenían la misma buena intención de seguir con el mandato del Mesías, la abrazaron, la tomaron para ellos y comenzaron a hacer cosas diferentes a lo que estaba establecido. Y el resultado es lo que hoy en día tenemos. Una mezcla de confusiones y de conceptos, cada quien da una opinión acerca del texto, alejado de la realidad, de lo que el Eterno estableció en el inicio. Veíamos entonces que los que se acercaban a la Torá, los gentiles como tal, no tenían conocimiento. Muy poco o quizás ningún conocimiento acerca de la Torá. Por eso, cuando se predicaban o cuando les predicaban de las buenas nuevas, de la Besorá, del Evangelio, y se convertían y se acercaban a la sinagoga los días de reposo para escuchar a Moshe y de su nueva fe. Esa era la razón. Cuando ellos se escuchaban por primera vez, sentían esa necesidad, ese deseo de seguir escuchando acerca del asunto, como lo mirábamos al inicio, que le pidieron al apóstol Pablo y a Bernabé que volvieran el próximo día de reposo para que les salvaran de estas cosas, para que les siguieran enseñando. Y aquí esto nos va dando un indicio, y en la próxima intervención, en la próxima enseñanza, si el Eterno permite, nos vamos a dar cuenta si ciertamente solo debían guardar 4 mandamientos los nuevos creyentes en Yeshua, los gentiles creyentes. ¿Ok? Se acercaban entonces, se convertían, iban a las sinagogas. ¿Qué días? Los días de reposo, para escuchar la Torá, para escuchar a Moshe, para escuchar a los que se sentaban, a los que estaban en la cátedra de Moshe, a los que el Mesías hizo referencia en Mateo 23. Bien, continuemos en Hechos, estamos en Hechos 13. Hasta aquí, mis amados, ¿alguna inquietud? Los escucho. ¿Nos estamos entendiendo? Baruch Hashem, bendito el Abba. En el versículo 45, ya leímos el 44, seguimos avanzando. En el versículo 45 se muestra un acontecimiento. Dice el 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre, escuche bien eso, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se nota que lo que había era una competencia. Se nota que lo que había era una competencia muy fuerte por quién tenía la mayor cantidad de quién, de seguidores. Cualquier parecido con la realidad quizás es mera coincidencia. Dice que se llenaron de celos en esta versión. No sé otras versiones cómo digan. Puedes abrirla ya, por favor. Otras versiones no sé cómo digan. ¿Cómo dice la versión? Vamos a escuchar a Leiner. Préstale el micrófono, por favor. Gustavo.
Dice que se llenaron de celos acá en la Reina y Valera. ¿Cómo dicen la? Y esta versión dice, cuando los judíos vieron a todos allí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Ok. Bien interesante. ¿Se llenaron de qué? Envidia. De envidia. E insultaban a Pablo. Pues por supuesto que no. No estaban conforme al Ruach. Préstale por favor el micrófono. Bienvenida. En Gálatas, dice Gálatas que es 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis Los deseos de la carne. Los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, celos, contiendas. Exacto, que dice celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y eso es lo que se veía en ese tiempo. En ese momento. Muy bien. Muy bien, gracias por el aporte. Vemos entonces la reacción de ellos cuando en ese momento vieron que la muchedumbre se agolpaba o iba donde estaban quienes, Bernabé y el rabino Shaul o Pablo, enseñando ¿qué cosa? La Torá, dando a conocer los mandatos de Yahweh. ¿Por qué? Porque la tradición que ellos tenían en ese momento lo que hacía era que limitaban, ponían una barrera o rechazaban a aquellos que querían venir al conocimiento de Dios, del Eterno. Eso era lo que hacían. Por esa razón, cuando los gentiles escuchaban un lenguaje diferente al que tradicionalmente venían escuchando, ¿qué sucedía? Las masas se movilizaban hacia otro punto. Por eso era que mucha gente seguía a Yeshua. Por eso era que muchos se volcaban a ir donde él estaba. Precisamente porque le hacía las cosas más fácil que los que en ese momento tenían la autoridad en cuanto a la enseñanza de la Torá. Por esa razón. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Se llenaron de envidia, dice en aquella versión. Aquí podemos ver cómo el sistema religioso judío de la época se vio comprometido y desafiado por las enseñanzas de Pablo y de Bernabé. Se vieron confrontados, pero además de verse confrontados, se vieron perdidos. Y esa es la razón por la cual el rabino Shaul comienza a sufrir persecución, azotes, cárcel y de ahí en adelante muchas cosas. ¿Ok? Pudiéramos decir entonces que los judíos sintieron la misma presión que Yeshua había ejercido sobre ellos cuando los confrontaba acerca de sus tradiciones, que ya las hemos visto, según las cuales ellos tenían la autoridad para decidir quién podía ser judío y quién podía ser salvo. Hasta ese momento eran los judíos quienes decidían acerca del destino de una persona. Recordemos el resumen que hicimos de la primera enseñanza acerca de que ellos decidían que para poder sentarse en la sinagoga, que para poder estar así fuera en la segunda fila de los congregados en la sinagoga, debían cumplir una serie de requisitos, una serie de mandatos que para muchos era muy difícil. Entre esos debía ser circuncidado como mandato. Oído, se exigía en primer lugar la circuncisión física sin haber sido circuncidado el corazón. Cuando la Torá establece que primeramente debe ser circuncidado el corazón. Porque no tiene sentido y no tiene validez que alguien haga algo en contra de su voluntad, no deseándolo o anhelándolo en su corazón, sino porque se le está obligando con tal de ofrecerle un beneficio después de eso. Y muchos, por supuesto, se apegaban a ello con tal de no ser excluidos, con el agravante de que en el camino también esos que estaban allí, llamados judíos prosélitos, iban a ser contaminados con la forma de ser de los que les estaban exigiendo. ¿Estamos aquí? Ese era el agravante. Por eso Mashiach se levanta en Mateo 23 y dice:
hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso dice el Mesías. Vemos entonces que son confrontados de tal manera, tal como el Mesías lo hacía, y ya lo miramos hace un momento, acerca de las tradiciones según las cuales ellos tenían toda la libertad y la autoridad para poder decir si este puede pertenecer al pueblo judío o si este puede ser salvo. Ellos dictaban las reglas en ese momento. ¿Ok? Llegando, por supuesto, a poner las reglas al judaísmo y, por tanto, las reglas de salvación. La forma de conversión y salvación que predicaban los apóstoles eran muchísimo más sencillas que las que predicaban los judíos, porque solo se requerían de 3 cosas básicas. Para poder alcanzar salvación en Yeshua, para poder ser acepto delante del Padre, la Torá ya lo tenía establecido, pero ellos habían hecho una serie de reglamentos que quienes no la aplicaban, quienes no aplicaran esa serie de reglamentos, primero no eran aceptos y segundo, según la opinión de ellos, les iba a ser negada la salvación, el no ingreso al reino del abacados, en la opinión de ellos, como líderes en ese momento. Tres cosas que se vislumbraron, o 3 cosas, puedo borrar por acá. 3 cosas que los discípulos de Yeshua, entre esos el rabino Shaul y Bernabé, que son los que estamos abordando en este tema, comenzaron a presentarle a los gentiles y de paso a los prosélitos, a los que ya se habían convertido, fueron estas. Una, temer ¿a quién? Al Eterno. Temer a Yud-Heh-Vav. Número 1, temer al Eterno. Y oído que ya tenemos una definición clara de quiénes eran los temerosos de Dios, ¿cierto? Ya sabemos quién es o qué es un temeroso de Dios. Lo dijimos al inicio, volví a repetir algo acerca de eso. Primero, temer a Yahweh. Segundo, creer. ¿Creer en quién? En Yeshua. Muy bien. Creer en Yeshua, pero de igual manera, porque él lo dijo, hacer, el Mesías lo estableció así, hacer tevilá en su nombre. Recordemos los diferentes pasajes donde los discípulos, sobre todo el apóstol Pedro, le dice a los que llegan buscando salvación y diciendo, ¿qué haremos? Como aparece en el capítulo 2 de Hechos. Dice, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dice sencillamente, bueno, hagan teshuvá y hagan tevilá, cada uno en el nombre de quién? De Yeshua. En tercer lugar, ser hacedores. Ser hacedores. ¿De qué? De la ley. Ser hacedores de la ley. En ese tiempo se tipificaba como ¿qué? Lo que se conocía como ley. ¿Cómo qué más? Vamos a ponerlo todo completo. Tanakh. Como la Tanakh. Exacto, por supuesto. Entendemos pues la Torá porque de la Torá proceden todos, pero de igual manera la Tanakh porque de la misma forma están establecidos allí las cosas que se pusieron en práctica, lo que hicieron los reyes, lo que hicieron los profetas, muy bien, gracias, y mucho más. Entonces, ¿qué presentaban estos hombres, Pablo y Bernabé, que son los que estamos analizando hoy? Presentaban a aquellos que habían sido
cobijados, que habían sido instruidos, incluso muchas veces en contra de su voluntad, presentaban tres aspectos mucho más fáciles. No les exigían una circuncisión de entrada, que era lo que muchos no aceptaban. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, en este momento estaban bajo el pensamiento helénico de los griegos. Y circuncidarse o cortar el prepucio iba en contra de la tradición, en contra de aquello que normalmente se hacía dentro del pueblo griego. Bien. Entonces, primero temer al Eterno. Y ya tenemos la definición de lo que es el temeroso de Dios. Aparece en Hechos 10. Sí. Eso. No eran circuncidados, pero no eran circuncidados, eran temerosos del Eterno, o sea, los aceptaban que asistieran, pero no tenían todo el derecho. Exacto. Sí, esos eran los temerosos del Eterno. Y estaban en las últimas sillas, allá en la puerta casi, de la sinagoga. Bien. Sí. Temerle a Dios. Y tenemos un ejemplo de temer a Dios y de temeroso de Dios, que ya lo vimos, que es el que aparece en Hechos 10. Y hace referencia a Cornelio. Es el que aparece donde aparece Cornelio. ¿Ok? Ese es un temeroso de Dios. Y si nosotros miramos qué era lo que Cornelio hacía, automáticamente vamos a identificar qué era temerle a Dios o qué es temerle a Dios. Segundo, creer en Yeshua, como está establecido. El que creyere, y en esta versión, en alguna versión dice, si fuere bautizado, el que creyere y llegue a Tevilá, pues será salvo. Pero de igual manera tiene su implicación. Creer, pero bajo el contexto cultural hebreo, no bajo el contexto cultural occidental que nosotros manejamos. Porque acá el creer de nuestra cultura se asemeja mucho al creer de quién. Bueno, sí, porque hasta los demonios creen y ellos sí creen de verdad. En tercer lugar, ser hacedores de la Tanakh, como dice Romanos 2:13. Ser hacedores de la Tanakh. Romanos 2:13 nos dice de manera muy clara, porque no son los oidores de la Torá o de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá los que serán justificados. O sea, poner por obra, creer de verdad, que está asociado con el actuar, con el obedecer, con escuchar y obedecer. Lo que conocemos como Shema. Escuchar. Exacto. Oído, sí. Cumplir con las instrucciones, pero ¿quién? De las del Eterno. No con las instrucciones que hasta ese momento tenía el pueblo y que conocían, que eran las instrucciones de la tradición oral, que ya pasamos por allí y vimos bastantes textos acerca de lo que es la tradición oral. Porque no son los oidores de la Torá o de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores. Esto, y vamos finalizando, nos da la idea de que la única forma de oír acerca de la Torá o acerca de la ley, los gentiles, era yendo ¿a dónde? A las sinagogas, ¿cuándo? Los días de reposo. Era la única forma. ¿Cómo podían ellos entender o escuchar acerca de esto? Solamente yendo a la sinagoga, ¿cuándo? Los días de reposo. Si los presentes o los que están conectados leyeron el capítulo 13, que fue la recomendación que les hice, que leyéramos para este estudio, los capítulos 2, 10, 13 y 15 de Hechos, para familiarizarnos con esto. Si leímos el capítulo 13 de Hechos, o si usted lo leyó, se habrá dado cuenta que los gentiles se congregaban en Shabbat. Y esta forma de conversión que predicaban los discípulos, esta forma de enseñanza que predicaban los apóstoles, no era una forma nueva. No era una forma nueva para ellos en ese momento.
Era la forma de conversión usada en todo el antiguo Israel. ¿Cuál? La de enseñar en las sinagogas, la de asistir en Shabbat. Era la forma antigua, era la manera como ellos daban a conocer la Torá. Porque no era que alguien como en estos tiempos se pone, los señores quisieron colocarse hoy allá afuera, pues lo hacen y lo enseñan. No era así allá. Y el otro aspecto era, que decía hace un rato atrás, que no todos tenían acceso a la Torá y no todos tenían una Torá en casa. Estaba reservado para algunos pocos, quizás los pudientes, los líderes por supuesto. En la época de los profetas, los reyes tenían una Torá, estaban obligados por mandamiento a tener una Torá en el palacio. Ese es otro de los aspectos que ya lo dijimos. El analfabetismo reinaba, por eso no todos tenían acceso a la Torá, sino a escuchar lo que se decía allá al frente. Sí, era algo admirable, claro que sí. Un esclavo que sabía leer, en el caso de Joseph, que fue tomado por esclavo, pero por supuesto sabemos nosotros que por la historia, por la Torá, sabemos que fue alguien que fue instruido por su padre Jacob, que tenía o ostentaba la condición de esclavo en ese momento, es algo diferente. ¿Ok? Entonces, mis amados, hasta aquí lo que pudiera decir yo, pues la segunda parte del estudio que hemos iniciado acerca de si solo deben guardar 4 mandamientos los gentiles creyentes en Yeshua. Esta segunda parte, Jersey, préstame el micrófono, por favor. Ok, una pregunta suelta. ¿Cómo? Ajá. 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 Cuando suceden ese tipo de cosas, ¿pero sucedió en la vida real o es una hipótesis de él? Que le predijeron lo que le iba a suceder en el futuro. ¿De quién vino la predicción o de quién vino la...? ¿Sí? Ajá. De Vilán, ajá. El adversario no conoce el futuro. Hasatán no conoce el futuro de las cosas. Él simplemente hace hasta donde el Eterno le permite. Sí. Sí.
Las cosas por venir, sí. El comportamiento de la persona y por supuesto. Ok. Y automáticamente, si se conoce el comportamiento de desobediencia del ser humano, como lo conoce el adversario, y conociendo lo que la Torá establece, es fácil decir, le va a ir de esta manera, le va a terminar así y le va a terminar de esta forma, porque se conoce la Torá. Ahora, que existan personas que de pronto puedan decir a otra, va a suceder esto, vas a tener esto otro, puede que sí, como en el caso de Bilán. Puede que sea alguien, una persona en el cual el Eterno haya puesto un don especial, como en el caso de Bilán, y lo utilice, pero para su beneficio, no para lo que el Eterno quizás desee colocar. Ok. En ese texto que menciona Gustavo, hace referencia también a que sí puede ser y nos podemos apoyar en él. Pero resulta que si al final de todo esa persona que da una profecía y la profecía se cumple, pero que si después viene a incitar a la persona a apartarse de la Torá, ese es un falso profeta. No es falso profeta porque las cosas no se cumplan. Es falso profeta porque no está obrando conforme a lo que Dios establece. Exacto. En este caso está haciendo eso. Sí. Claro que sí. Bueno. Por supuesto. Bueno, mis amados. Entonces, regálenme la hora, por favor. Me quitaron la hora de por acá. Nos pasamos. Era hasta las 9. Bendito el Abba. Damos entonces finalizado por hoy. El próximo miércoles los invito de la misma manera, más temprano. Por razones distintas, me imagino que estarán a esta hora aquí llegando los que están conectados desde las 7, pues bendito sea el Eterno. Continuamos y vamos a dar gracias a nuestro Abba por este día, por lo que nos permitió hacer hoy y por todo lo que hoy pudimos haber recibido de la misma manera. Demos gracias a nuestro Elohim. Padre, queremos exaltar su nombre, bendecirle, agradecerle, papá, en primer lugar, por esta oportunidad que nos pone de adentrarnos en el conocimiento de las benditas escrituras dadas por usted, papá. Rogamos hoy en el nombre de Yeshua que podamos ser nosotros no solamente oidores, sino que dispongamos nuestro corazón en todo tiempo para ser hacedores de lo que usted ya nos ha permitido conocer y nos ha permitido, papá, vivir. Permita usted que podamos nosotros cada día esforzarnos por poner por obra todo lo que usted establece. Que podamos un día recibir de parte suyo, Abba Kadosh, recibir de parte suya, Eterno Rey, ese buen concepto cuando nos digan, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Permita usted que podamos un día recibir de parte suya todas estas expresiones, papá, por el hecho de poner por obra lo que usted nos ha otorgado hasta este momento. Gracias, Eterno Abba Kadosh. Muchas gracias. Y gracias, papá, por cada uno de los que hoy están aquí presentes y por los que están en sus casas recibiendo también de toda esta riqueza que usted nos ha regalado, la riqueza de la bendita Torá. En el nombre de nuestro Mesías, ruego a usted que nos permita en esta noche descansar, llevar con bien a mis hermanos a sus hogares y permitir, papá, de la misma manera que el día de mañana, según su voluntad, podamos estar en pie para cumplir con nuestras actividades, para cumplir con nuestros compromisos. Gracias a Kadosh por este momento y por su bendita palabra. En Yeshua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión. El Eterno les bendiga. Shalom a todos. Y el sábado, con el favor del Abba, nos volvemos a ver en este mismo lugar. Shalom, shalom.